Dios los bendiga. Seguimos con el bautismo del Espíritu Santo. Vimos que eh, recibimos dos promesas y dos bautismos en el Espíritu Santo. El primero cuando nos convertimos, recibimos ese bautismo, pero en automático. Eso lo sabemos, ¿no? No tenemos que hacer nada o pedirlo o estar convencido de manera particular, sino nosotros tenemos que creer en la obra de Jesucristo que nos salva y nos perdona. Y recibimos el Espíritu Santo. Pero el otro bautismo, la segunda promesa, el bautismo para profetizar y evangelizar, hay que pedirlo. Pero vamos a ver si es así. En Lucas 11, del 9 al 13, aquí menciona la famosa frase referente a la oración. Dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, aquí está diciendo hay que pedir el Espíritu Santo, pero vimos que cuando nos convertimos, lo recibimos en automático. Entonces, ¿a qué se refiere? A la segunda promesa, a la promesa de recibir el Espíritu Santo para profetizar con denuedo, hay que pedirlo. Ahora vamos a ver cómo lo recibieron. Hay una variedad, y lo veremos, pero fundamentalmente es a través de la oración, porque en una ocasión particular, por Cornelio, Dios bautizó en el Espíritu Santo para profetizar sin que se ore específicamente para eso. Aquí dice en Hechos 10, del 44 al 46, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Así que entonces, mientras hablaba, ahí estaba todavía hablando, se derramó el Espíritu Santo y magnificaban a Dios. O sea que lo mismo que hemos visto, que empiezan a hablar para profetizar, sucede a ellos, pero en este caso no hay una oración específica. Pero ¿por qué? Porque todavía no se había entendido que el Evangelio era también para los gentiles. Entonces, para que no hubiera duda, Dios tomó esta iniciativa. Pero todos los otros es a través de la oración. Entonces vimos el pasaje de Lucas, que Jesús invita a orar para recibir el Espíritu Santo. También vemos antes de Pentecostés qué hacían los discípulos. Todo esto perseveraron unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos.
Entonces, unánimes en oración y ruego. También en el mismo día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Se supone que seguían en oración y ruego, porque Jesús le había dado esta promesa. Después de Pentecostés, con los nuevos convertidos, Pedro y Juan son encarcelados, entonces la gente tenía temor. ¿Qué hicieron? Empezaron a orar. En Hechos 4:31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Oraron. Escuchamos la oración. Oraron y recibieron. También Jesús, el mismo Jesús, le pasó lo mismo. Cuando fue a bautizarse en agua, porque tenía que hacerlo con Juan el Bautista, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y estaba orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como un paloma, y vino una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí vemos un modelo también de Jesús, o sea, que también Jesús siguió el mismo modelo. Hay que orar para recibir el Espíritu Santo. En algunos casos, hemos visto oraciones directas, o sea, de los creyentes que piden que Dios le dé la segunda promesa, el Espíritu Santo prometido en la segunda promesa. Pero en algunos casos, por intercesión de otro hermano. Por ejemplo, en Samaria, todos los discípulos se habían convertido, pero no habían recibido la segunda promesa. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces habían sido bautizados en agua, se habían convertido, habían recibido el Espíritu Santo para santificación, pero a través de esta intercesión recibieron el Espíritu Santo para hablar con denuedo. Lo mismo sucedió con Pablo cuando se convirtió y el Señor envió a Ananías a su casa. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y sabemos que después él, de una vez, aun si era un opositor, de una vez fue con fuerza a predicar. Pero que pasó una intercesión. También el mismo Pablo, más tarde, en Éfeso, muchos años más tarde en Éfeso, habla a un grupo de discípulos y dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces vemos que ellos creyeron, fueron bautizados en agua, pero no se paró ahí. O sea, ya habían recibido el Espíritu Santo para
santificación, pero Pablo oró imponiéndole la mano, entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo para santificación no lo da ningún hombre o ninguna oración, sino que Dios en automático nos hace hijos de Dios, nos hace una regeneración completa y entonces somos parte de la iglesia, pero en este caso, hasta aquí es lo que había sucedido. Pablo tuvo que orar e imponer las manos para que hablaran con denuedo, por eso que dice, hablaban en lengua y profetizaban. Ahora, con todo eso hemos visto que hay una enseñanza de Jesús, hay evidencia de lo que pasó a Jesús en su bautismo en agua, hay evidencia, hay un patrón repetido, o sea que siempre se oraba o se intercedía para recibir el Espíritu Santo. Entonces hemos aprendido que para recibir el Espíritu Santo, para evangelizar, hay que estar en oración. Yo diría mejor si estamos juntos, unánimes, como lo estaban en el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué tenemos que hacer o que pensar? Primero, antes de pedirlo, debemos entender bien que esta promesa es para evangelizar, no es para recibir dones espirituales, no es para hablar en lengua, no es para tener otros dones. Así que si eso es la motivación, está equivocada. La motivación es poder evangelizar con fuerza y sin ningún temor. Segundo, esto no nos hace una persona superior o con una santidad perfecta, ya eso ya lo vimos la última vez, sino que necesitamos seguir buscando la santidad, la comunión y siendo humilde, porque cada vez que recibimos algo del Señor, debemos entender que es del Señor, no es porque lo hemos merecido o hemos logrado con nuestra fidelidad recibir este don, sino que es un don inmerecido. Por eso que tú no vas a ser un super cristiano y tú tienes que cuidarte de no pecar igual como antes. También vimos que, como estaba diciendo antes, que o por intercesión o por una oración directa de nosotros, debemos anhelarlo, pedirlo con constancia. O sea, sin desmayar si uno no lo ve, sin desmayar porque ya es un mes que estoy orando por eso. Y para continuar en eso es bueno hacerlo juntos para que nos animemos y nos recordemos que eso es importante, la voluntad de Dios es importante para nosotros, es importante para la iglesia, es importante para que el Señor venga pronto. Por eso que lo que nos puede faltar es que no tenemos esta urgencia de evangelizar. Entonces dice, ¿para qué yo voy a pedir este bautismo para evangelizar? No me siento muy motivado a eso. Es exactamente lo que el Señor quiere poner, esa motivación fuerte. Pero para que nosotros sigamos orando necesitamos más fe para creer en la promesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir, orar para más fe. Pedir y orar para más amor para los que son perdidos. O sea, empezar a interesarme, empezar a que yo quiero que las otras personas se salven, porque si no se van a perder. Una urgencia, ¿no? Y también creer que Cristo puede venir en cualquier momento. Entonces, si viene en cualquier momento, yo tengo que hablarle a todos antes que sea tarde. Debemos tener estas tres cosas
dentro de nosotros, estas intenciones. Teniendo eso, también empezamos a orar para los perdidos en general, para más obreros y que uno de esos obreros sea yo. Y para si nosotros hemos individuado en nuestra vida, en el trabajo, en los vecinos, una persona en particular, hemos individuado, vamos a orar al Señor para que el Señor lo ayude a convertirse. Entonces vamos a orar para su conversión de manera particular, que sea uno, que sea un grupo. Empezamos a orar de manera singular, pero también para la obra misionera en general y los grupos de personas que están lejos, que sea en Europa, que sea en África, que sea en Asia, que sea en alguna zona de América. Nosotros debemos orar para la obra también en general, todo para que nuestro Señor vuelva pronto. Entonces vemos que tenemos muchos motivos de oración, muchos que pedir para que nosotros tengamos este sentir y básicamente orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo para evangelizar. Así que no es teoría, sino que esto es práctica. Hemos aprendido y ahora hay que ponerlo en práctica, hay que reflexionar para creer más en la promesa y con eso incentivar nuestra oración y nuestro ruego que sea siempre más fuerte y que el Señor ya nos transforme a todo, no a uno, sino oremos para que eso suceda personalmente, que yo reciba la segunda promesa personalmente, pero que la congregación y la iglesia reciba esta promesa, porque queremos que cada uno de nosotros sea un obrero, que sea lo pequeño, que sea lo grande, pero un obrero que impulsado por el Espíritu Santo a hablar con denuedo. Así que seguimos y oremos por eso. Que Dios los bendiga.